El negocio de las iglesias, Dios no necesita tu dinero. La estafa económica de los últimos tiempos. En manos de pastores, sacerdotes, y de toda persona que distorsiona el mensaje de Jesucristo. Sepan que no existen personas que puedan pagar por la salvación, pues la salvación es gratis. Apocalipsis. Capítulo 21, versículos del 6 al 7. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Saludos hermanos y hermanas de todo el mundo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que de buena fe quieren conocer del amor y la palabra de Dios, y en ese humilde deseo se disponen de corazón en congregarse en una iglesia, o centro de reunión cristiano, pero al entrar encuentran con un hecho que causa divisiones. El tema de los diezmos, primicias, ofrendas, dádivas, promesas, pactos, y todo lo referente en entregar un bien material o económico a la iglesia, a los pastores, y diversos ministros, o supuestamente recolectas para el bien del prójimo. Sepan y basémonos en el hecho de que el dinero solo es del mundo, y escuchemos las palabras de Jesús, sobre los asuntos económicos. Recordando también de que Jesucristo y los apóstoles nunca usaron dinero, tampoco existen registros bíblicos del manejo de dinero por parte de Jesucristo y sus apóstoles, y el único que quiso hacerlo fue Judas el traidor, y vimos las consecuencias de que aquellos que aman el dinero se apartan de Dios y su final es la muerte. Muy claramente Jesús respondió a esta inquietud. Lucas. Capítulo 20, versículos del 22 al 25. ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Marcos. Capítulo 8, versículos del 36 al 37. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos. Capítulo 10, versículos del 24 al 25. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Primera de Timoteo. Capítulo 6, versículos del 1 al 10. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Tenemos la promesa de obtener las bendiciones de Dios, y de ser herederos de la Nueva Jerusalén, el reino de los cielos. Espero que no se dejen engañar cuando se lee lo siguiente. Ageo. Capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios en ningún momento dice que es dueño del sistema social y monetario del mundo. También recordemos que en la antigua ley hubieron reyes con abundancia económica, pero esos mismos reyes eran hombres rebeldes, entregados a los deleites del mundo, y algunos de ellos fueron exaltados por Dios, pero no fueron exaltadas sus riquezas, pues todos ellos tuvieron que reconocer que el amor de Dios es mayor que cualquier riqueza temporal del mundo. Y sabemos que ahora vivimos en el nuevo pacto de Dios, el amor de Cristo. Gálatas. Capítulo 3, versículos del 11 al 12.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que acepta al Señor Jesucristo en su vida como su único Dios y Salvador, cumple la ley por medio de la fe, en el Espíritu Santo. Sin embargo, existen pastores ladrones que dicen que es diferente la avaricia y tener dinero, pero cuando salen de la iglesia, se dirigen en autos lujosos, a sus enormes mansiones, personas apostatas, que han engañado a sus seguidores diciendo que dar dinero es un hecho de gratitud, y dicen que aquellos que no dan dinero no conocen los asuntos de Dios, y se basan en el siguiente pasaje, y analicemos el verdadero significado, para demostrarles que los asuntos de Dios no son económicos, ni materiales. Lucas. Capítulo 21, versículos del 1 al 6. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Estas palabras afirman muy claramente que el valor de la ofrenda no es algo económico, ni material. Porque las cosas del mundo son pasajeras. Cualquier tipo de ofrenda es un hecho espiritual, sembrado en el corazón del espíritu, sin ser partícipe de los deseos de la carne. Mateo. Capítulo 6, versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Primera de Juan. Capítulo 2, versículos del 14 al 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La verdadera ofrenda es la ley del amor enseñada por Jesús, la recompensa de los que aman la justicia está escrita en los corazones de los hijos de Dios. Lucas. Capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mateo. Capítulo 22, versículos del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo. Capítulo 25, versículos del 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero aquellos que ponen sus esperanzas en las cosas del mundo se apartan de Dios. Lucas. Capítulo 6, versículos del 24 al 26. Mas. Ay de vosotros, ricos. Porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados. Porque tendréis hambre.
Ay de vosotros, los que ahora reís. Porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Gálatas. Capítulo 6, versículos del 7 al 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La verdadera ofrenda es un acto de amor para el prójimo, especialmente para los que están pasando mayor necesidad. Dios ama a aquellos que siembran en el Espíritu, pues su cosecha es la promesa de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios. Capítulo 9, versículos del 5 al 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Mateo. Capítulo 10, versículos del 7 al 11. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Mateo. Capítulo 17, versículos del 25 al 26. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Marcos. Capítulo 14, versículo 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Juan. Capítulo 13, versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Marcos. Capítulo 10. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Lucas. Capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gálatas. Capítulo 2, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Primera de Corintios. Capítulo 4, versículos de 11 al 12. Es esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, y bendecimos. Padecemos persecución, y la soportamos. Juan. Capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Romanos. Capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Hechos. Capítulo 2, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Primera de Corintios. Capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio.